básicamente, digamos, con esto ya nos podremos quedar. Bueno, esto es lo que les decía yo. La PCR va a tener sus ciclos y esa señal depende de la absorción del fluorófono, ¿sí? Lo que se obtienen son curvas de este tipo, ¿sí? Eh, donde fíjense que está la fluorescencia, en este caso, va irradiando a distintas longitudes de onda, ¿sí? Y acá abajo tenemos el número de ciclos. Y se distinguen como tres fases, ¿no? ¿Ven esta fase A? Esta fase B, que se llama logarítmica, donde tenemos casi un crecimiento exponencial eh, límpido, neto, ¿sí? Y acá ya tenemos una fase C donde, al igual que en la PCR de punto final, se empieza como a desequilibrar, ¿sí? Ya no hay una sincronización entre los amplicones, alguno de los reactivos se puede ir agotando, ¿sí? Y bueno, y el equipo que se utiliza, además de ser una PCR, eh, tiene otras características como, bueno, tiene que tener una pantalla y tiene que tener un detector donde está la muestra adentro del termociclador, que irradie esa muestra con las longitudes de onda que van a florecer, ¿sí? Y además tiene un software de manera de ir adquiriendo todos esos datos para el análisis posterior o en el momento. ¿Sí? No es que solamente me alcanza con esto. Eh, Esta técnica, que yo le dije que cada vez se utiliza más, eh, me sirve para cuantificar ADN o ARN. ARN cuando previamente le hacemos una reacción de transcriptasa reversa, ¿sí? Entonces pasamos ese DNA molde a RNA, ¿sí? Entonces esta técnica, en vez de llamarla real-time PCR, para distinguirla de la PCR que previamente se hace una retrotranscripción, se utiliza más con frecuencia una curva cuantitativa y cuando queremos saber la cantidad de transcripto que hay, hablamos de una RT-qPCR, ¿sí? Para distinguirla, porque si no sería una RT-RT-PCR. Bueno, ¿para qué me sirve esto clínicamente? Bueno, para ver, por ejemplo, una carga viral y un tratamiento antiviral está teniendo éxito y va bajando la carga viral en plasma. Entonces hace mucho para hepatitis B, C, para HIV, ¿sí? Para ir monitoreando cómo funciona la terapia y a ver si directamente ya no hay más, por ejemplo, ¿no? En el mejor de los casos, no hay más moléculas del virus en plasma, ¿sí? Durante el crecimiento de un tumor, ¿no? Una cosa que suele aparecer es que eh, hay genes que se duplican, ¿sí? Entonces, eh, esto también, y obviamente si ese gen está asociado a carcinogenicidad, todas esas células que provienen de esa célula que tiene tiene varias copias de un mismo gen, es mucho peor que una que no lo tiene, ¿sí? También me sirve para, ya digamos, menos frecuente la qPCR, pero también me sirve para cuantificar patógenos, detectar polimorfismos, ¿sí? Eh,
Ahora después vamos a ver qué son esto de los polimorfismos, ¿sí? Y también me permite ver, por ejemplo, si un gen que yo quiero saber si se expresa más o menos con respecto a una célula normal ante determinada situación. No sé, cáncer, un mutágeno, un fármaco, un compuesto tóxico, etc. ¿Sí? Entonces, tiene aplicaciones clínicas y tiene aplicaciones eh, en investigación. ¿Sí? Bueno, como decíamos hoy, la PCR tiene una amplificación exponencial. Nosotros supusimos que siempre era exponencial, pero si fuese así, no terminaría nunca, ¿no? Pero ese aumento es limitado, ¿sí? Principal causa es que algunos de los reactivos empiezan a ser insuficientes. En general, el número de primers se pone en exceso para que no ocurra, pero cualquiera de los reactivos que sea limitante va a hacer que se empiece a detener, ¿sí? Y esta primera etapa del crecimiento, ¿sí? Donde siempre es exponencial, pero acá no nos damos cuenta hasta que hay una zona de crecimiento exponencial también, pero si uno aplicara el logaritmo a esa zona, tiene como ve como una parte lineal, ¿sí? Entonces, esto que decía teórico sigue creciendo, pero en la vida real eh, es lo mismo. La cantidad teórica es que en todos los ciclos tengo el doble, pero eso tampoco es así porque los ciclos se van desfasando. ¿Bien? Y en el ejemplo que vimos hoy, por ejemplo, si se acuerdan, sería esta formulita que está acá. El producto del PCR es igual a la concentración del molde por 2 a la n. Bueno, en realidad hay que restar las moléculas que todavía tienen parte de cadenas de molde o partes de cadenas de molde, ¿sí? Y es lo que ocurre en los primeros ciclos. Entonces, hay una fase que llamamos exponencial, una fase lineal, ¿sí? Y ya hay una fase donde se empieza a agotar, una fase de platón. En la, en la PCR de punto final también pasa lo mismo. El tema es que si nosotros en esos métodos semi-cuantitativos que por ahí se utilizaban, ¿sí? Donde se iba comparando, se iba buscando primero donde encontramos que a más cantidad de DNA encontramos más eh, intensidad del eh, compuesto que se intercalaba en el DNA como el bromuro de tirio o el silver gris, ¿sí? En la PCR cuantitativa vamos a trabajar en esta fase, ¿sí? En esta fase exponencial, ¿sí? O cuando empieza la fase exponencial, ¿sí? Y antes de llegar a esta zona lineal. Otra característica que tiene, ¿no? Fíjense ahí en este ejemplo de la PCR, ¿no? Vemos que hay un montón de muestras y si nosotros las corremos, vamos a ver que todas tienen un punto final distinto. Bueno, pequeñas diferencias que hay en cada una de esas, eh, ¿no? En teoría tendrían el mismo molde, pero tienen pequeñas diferencias en la fluorescencia que alcanza en el punto final, ¿sí? Y bueno, eso es real, ¿no? Ahí en eso no puedo cuantificar. Yo no puedo decir que esta cantidad es igual a esta. Es una limitante cuando se quería cuantificar. Ahora vamos a ver que tomando esta línea que está acá como corte,
vemos que todos tienen o todas levantan, digamos, al mismo ciclo. ¿Sí? Si esta parte que está acá, que es, eh, digamos, y una escala como logarítmica, la hiciéramos lineal, lo que se vería acá es que acá hay un crecimiento, ¿no? Irregular, ¿no? Eso puede ser por el ruido, por el mismo efecto del fluoróforo, porque ahí pongo una cantidad de fluoróforo grande para que después cuando tenga las cantidades enormes en los últimos ciclos, todavía no sea un reactivo limitante. Entonces, esta fluorescencia eh, que emite el fluoróforo cuando no está unido a DNA, también es importante y marca un ruido importante, ¿sí? Pero llega un punto en esta fase exponencial, cuando empieza a levantar, donde es clara la que cada uno de estos alcanza una misma fluorescencia a distintos ciclos, ¿sí? Y ese ciclo en el cual se alcanza esa fluorescencia umbral se lo llama ciclo umbral, ¿no? No se gastaron mucho. Y bueno, y otra ventaja que me da esto, si utilizamos otro tipo de fluoróforos, mm, es que más allá de que esta gráfica me la puedo hacer, va solapando gráficas en el tiempo, si utilizáramos un solo fluoróforo, es que puedo utilizar más de un fluoróforo, o sea, puedo hacer varias PCRs en un mismo tubo con fluoróforos distintos y amplificaciones específicas con fluoróforos distintos y monitorear todo eso también en tiempo real. ¿Sí? Bueno, este es la ecuación que dijimos hoy y fíjense que estrictamente hay que hablar acá de la eficiencia de la amplificación que nosotros supusimos que era 1, era perfecta la eficiencia, porque decíamos que era 2 a la n, pero esa eficiencia general no es 1, ¿sí? Todo esto se puede calcular y lo va calculando el software del equipo, ¿sí? Para detectar la fluorescencia tenemos estos que se intercalan, que son universales, y otros que la sonda, como dijimos, tiene distintos fluoróforos, ¿sí? En estos nombrecitos que están acá, ¿ven? Lo que van haciendo es emitiendo una longitud de onda que hace fluorecer selectivamente a estos 8 fluoróforos, por ejemplo, que están acá, ¿sí? Uno florece en longitudes de onda cercanas al amarillo, otros en el azul, el verde, etcétera, ¿sí? Y si tenemos muestras distintas que amplifican con primers distintos y esos primers tienen fluoróforos distintos, yo puedo distinguir, obviamente tengo que conseguir las condiciones para que en la misma muestra de reacción yo pueda analizar 8 fluoróforos distintos, ¿sí? O sea, 8 muestras distintas. Este es el Cyber Green. Cuando está en solución, es distinta la fluorescencia que cuando está intercalado, ¿sí? Entonces, esto que es lo negro sería el DNA simple cadena, esta sería la polimerasa, en la polimerasa, no, estos son los primers, ¿no? Los rojitos son los primers se unen a su cadena, amplifican y el colorante ahí florece de una forma distinta. Qué animación que me mandé, ¿eh? Y ahí, a medida que tengo más, va ocurriendo, ¿sí? Bueno, estas sondas basadas en distintos fluoróforos, hay muchísimas. Cada empresa que vende los equipos de la PCR en tiempo real, en general tiene un sistema distinto, ¿sí? Son más caros. ¿Por qué? Bueno, porque hay que unir ese fluoróforo al primer, ¿no? No es que uno hace un primer y ya eso lo utiliza universalmente. No, acá cada primer tiene que estar unido a un fluoróforo.
¿sí? Y bueno, y la diferencia, por ejemplo, este que es uno de los más utilizados, o alguno de los, este se llama como de escorpión, le dicen, ¿sí? Como si fuesen las pincitas. El fluoróforo, cuando tiene unido o cercano u otro compuesto que se llama quencher, lo que hace ese compuesto es impedir, digamos, no impedir, sino como si absorber o limitar la fluorescencia que puede emitir el fluoróforo, ¿sí? Ahora, si este quencher se encuentra alejado, florece, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando estos, estas ondas encuentran un DNA, en este caso es una sonda chiquitita, no es específica de secuencia, ¿sí? Y va apareciendo la polimerasa, lo que ocurre es que cuando se une hay una fluorescencia, ¿sí? Esto se va amplificando y cuando pasa la polimerasa vuelve a desprenderlo, así como que lo saca, entonces baja la fluorescencia, ¿sí? Pero la polimerasa elongó de acá hasta acá, ¿sí? Bien, una animación ahí. Acá hay otro que es eh, uno de los más, uno de los primeros que se llama, en vez de Pac-Man, se llama Tacman, ¿sí? Y usan una polimerasa similar a la Pol 1. ¿Similar en qué? En la actividad, no solamente porque es un monómero, sino que en la actividad 5' 3' exonucleasa. Entonces, ustedes tienen acá un primer, que este primer nos manda a sintetizar. Acá tenemos estas ondas que son chicas, con lo cual se asocian a distintos lugares. Y el quencher está a una distancia tal que el fluoróforo no emite. Ahora, cuando la polimerasa va elongando y degradando, en este caso no hay nada por delante para degradar, pero cuando encuentra la sonda, la degrada, ¿sí? Va degradando ese nucleótido y queda libre el nucleótido que tiene el fluoróforo, con lo cual se aleja de la sustancia quencher y emite fluorescencia, ¿no? Entonces, de vuelta voy obteniendo amplicón y hay una señal de fluorescencia, ¿sí? Bien, ya les digo, hay montones de otros ejemplos, ¿sí? Entonces, el Cyber Green, que se puede utilizar también como reemplazo del bromuro de tidio, porque es un poco menos tóxico, se usa en menores cantidades, se intercala, ¿no? No es que no es tóxico. Pero, bueno, ese green que le pusieron ahí es porque es un poco menos tóxico, ¿sí? Pero es universal, ¿sí? Que requiere menos pasos. ¿Por qué? Y bueno, porque por ejemplo no tengo que, si yo quisiera hibridar eh, el fluoróforo a mi primer, no tengo que esa etapa. Obviamente es mucho menos costoso y se puede hacer con cualquier PCR, ¿no? Porque todas van a tener seteada la longitud de onda en la cual florece el cibergrip, ¿sí? En cambio, estas, si se usa un fluoróforo distinto de prueba, eh, es más caro, requiere más pasos, pero tiene una ventaja que es la que habíamos nombrado, que era, se pueden usar distintos fluoróforos en distintos primers, con lo cual se puede hacer una de las PCRs también más utilizada en clínica, por ejemplo, que es la PCR multiplex. La PCR tiene esta limitante, más cara, pero me detecta, por ejemplo, muchos genes a la vez. Por ejemplo, hay
PCR multiplex para que se le ocurra, qué sé yo, para enfermedades venéreas, para enfermedades bucofaringias, para enfermedades no sé, vaginales, ¿sí? Entonces te mide cándida, te mide trichomona, te mide, no sé, todo a la vez, 5 o 6 microorganismos a la vez, ¿sí? Obviamente difícil de ponerlo a punto, e incluso la cuantificación de cada uno de ellos, si hay algún desbalance, etcétera, ¿sí? Bueno, ya ahí más o menos vimos esto. Acá hay otro ejemplo que estuvimos hablando, los amplificadores al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, acá hay uno. Kit para, esto va a identificar todos distintos virus o algunas, sí, en general son virus, ¿no? Virus respiratorio sincicial, el virus de la gripe, el del COVID, ¿sí? Distintos virus, va a cuantificar el RNA, lo va a pasar a DNA y acá ven que es RT-PCR, ¿sí? Y también incluso el virus de la gripe, ¿sí? En todo muestras respiratorias humanas. Entonces cuantifica uno, dos, tres, cuatro microorganismos en un solo kit, ¿sí? Acá tenemos otro, por ejemplo, para las variantes carcinogénicas del papiloma, ¿sí? Las tipos 16 y 18, este es un protis cervical, y nos distingue de las otras variantes de papiloma, ¿sí? En este caso, bueno, además no tenés que hacer extracción de DNA, ¿no? Está puesta a punto de esa forma. Acá tenemos otras variantes que también son menos frecuentes, pero pueden tener también consecuencias, ¿sí? Y bueno, yo porque lo googleé con eh, así, kit de cuantificación de microorganismos respiratorios. Entonces acá me apareció 12 tipos de virus respiratorios, ¿eh? También. Bueno, si se meten, por ejemplo, no sé, en alguna página, acá, kit de PCR, no solamente sirve para ver microorganismos o variantes de microorganismos, sino también me sirve para ver, por ejemplo, mutaciones. Lo vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Fíjense estas mutaciones. ¿Cómo se puede detectar una mutación por PCR? Bueno, una puede ser amplificando y mandando a secuenciar, o hay algunos tipos de PCR que se llaman alelo específicas, que la sensibilidad es tan grande que me permiten diferenciar eh, entre una base y otra si amplifica o no, ¿sí? Bueno, legionela, malaria, etcétera. Viruela, viruela del mono, enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Y así, montones, ¿sí? ¿Qué tiene? Son caros. ¿Qué tiene? Hay que tener el equipo que nombramos recién, ¿sí? Bueno, continuemos. Estábamos acá, ¿sí? Entonces, hay un umbral, ¿sí? Hay un umbral donde se diferencia totalmente esa fase exponencial de lo que sería eh, esta fase donde el crecimiento se confunde con el ruido del fluoróforo, ¿sí? En esta fase en esta fase exponencial, previa a la lineal, se distingue claramente que distintos
se alcanza la misma fluorescencia a distintos ciclos de amplificación, ¿sí? Que es a este, como se alcanza esta fluorescencia umbral, lo vamos a llamar a distintos ciclos umbral, ¿sí? Entonces, ¿cómo podrían hacer para cuantificar algo? ¿Qué les parece? ¿Qué tendrían que hacer para cuantificar? ¿Qué hacían ustedes para cuantificar? Tienen cuantificaciones directas e indirectas, ¿no? Por ejemplo, si tienen que pesar, la medida gravimétrica es una medida directa. Si no, ¿qué hacían? ¿Qué tienen que tener? Chicos, un pa- a ver, perfecto, un patrón. ¿Y qué tendría ese patrón? Si yo acá quiero cuantificar, ¿qué es lo que tengo que saber? Ese patrón que me tiene que aportar. ¿Qué dato que yo tengo que tomar como real? Peso molecular conocido. Perdón, justo hablaban las dos. Se me hace y conocido. Escuché. ¿Qué? Ajá, sí. No, a ver, el de pesos moleculares, ahora no, no. Ese te da más que nada el tamaño que te sirve para certificar que tu amplicón tiene el tamaño deseado y eso te da una idea de si vos amplificaste lo correcto, lo que querías amplificar. Ahora, tu parte de la EDO, ¿qué sería? A ver, ¿qué te aporta el patrón? Está bien lo que está diciendo, pero no es tanto para esto, sí. La ley de Bueno, Beer, puede ser, profe. acá ya tenés la fluorescencia. Ajá, o sea que tenés que tener patrones de concentración conocida. ¿Bien? Patrones de concentración de ADN conocida. Vos sembrás esos patrones, haces una ilusión de un patrón que ya te va a decir tiene tantos microgramos de DNA, vos vas a correr en esta PCRera, en la PCRera en tiempo real, esos patrones, y las distintas diluciones van a empezar a levantar por arriba del ciclo umbral distintos, a distintos ciclos, ¿sí? Van a levantar por arriba de la fluorescencia umbral a distintos ciclos. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Imagínate que tenés acá el patrón y te dice que tiene 100 o 1000 nanogramos, un microgramo. Entonces vos hacer acá, haces una dilución eh, uno en 4 y tenés 25. Y este de 25 hace otra en 4 y tenés 8. Haces otra en 4 y tenés 2. Haces otra en 4 y tenés 0,5. ¿Sí? Entonces vos ya sabés la concentración de todas estas diluciones que vos hiciste. Y a cada una de estas concentraciones le vas a hacer una reacción de PCR, ¿no? Con primers, que los tenés, porque van a venir con el patrón, te tienen que amplificar el patrón. ¿Y qué esperarías ver? Bueno, básicamente que esto que estás viendo acá, en algunos levante antes, otros te van a levantar después, otro te va a levantar acá, otro te va a levantar como ya estaba ese, otro te va a levantar acá. ¿Sí? ¿Y qué tendrías que hacer después vos con estos datos? Calcular nuevamente acá los ciclos. ¿Sí? ¿Cuál es el ciclo umbral en el cual se alcanza la fluorescencia umbral? Entonces, vamos a suponer acá, si este es 20, 22, 24, 26.
En este amplifica a los 26. Trátate. En este amplifica a los 22. Trátate. En este amplifica a los 19. Trátate. En este amplifica 12, 14, 16. Y en este amplifica los 12, ¿no? Entonces, vos ya sabés la concentración del que amplificó a los 12, sabés la concentración del que amplificó a los 16, a los 19, a los 22 y a los 26. Con lo cual, ahí haces tu curva con eso. ¿Sí? Te lo hace toda la máquina. Le pones las concentraciones, tipeás, y ella ya sola detecta a qué ciclo amplificó. Entonces, ¿cómo sería la gráfica que esperás ver vos? ¿Qué tendrías que graficar? ¿Cuál sería la variable independiente acá? La fluorescencia, el ciclo umbral, la concentración. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? La fluorescencia es siempre la misma. Todos alcanzan la fluorescencia umbral. ¿Qué es el dato que vos obtenés? La variable de sería la concentración y La concentración. A ver, ¿la concentración iría en las X o iría en las Y? Claro, la concentración va en las X porque vos lo suponés como cierto la concentración. Y del otro lado voy a tener los distintos ciclos umbrales. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperás obtener? ¿Qué tipo de curva esperás obtener? Voy a dibujar acá. A mayor concentración, o sea, acá. Vamos a poner acá. Este era de un microgramo. ¿Qué esperás obtener? ¿Un ciclo umbral chico o alto? ¿Va a ser el de 12 o el de 26? Más bajo. Más bajo, tal cual. Entonces acá vamos a suponer que el de 12. O sea que este punto que está acá, si esta concentración es alta, acá iría un punto, ahí me equivoqué yo, ¿eh? Acá iría este punto. Y vamos a suponer con el más diluido de todos te va a dar el ciclo más alto. Con lo cual va a tener este punto. ¿Está bien? Entonces, esta gráfica te da una pendiente negativa. ¿Sí? O acá tenés los otros puntos. O sea, de las concentraciones y esas concentraciones amplificaron a distintos y te dieron distintos ciclos umbral. ¿Bien? ¿Entendió esto? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, ahí vos hoy dijiste que yo utilizaría un patrón de peso molecular y yo le dije que no tiene patrón de peso molecular. No hay un patrón de peso molecular, que el patrón es este. Y que el patrón de peso molecular en una PCR de punto final, una de las cosas que me da es que, como yo sé en general el tamaño de lo que quiero amplificar, porque diseñé los primers y tengo una idea de lo que quiero amplificar, me está, en cierta forma, dando información confirmatoria de que
que la PCR amplificó lo que yo quería. ¿Sí? Con esto que vimos hasta ahora, ¿tengo esa información? ¿Qué les parece? Acá está amplificando, pero ¿y si es una amplificación inespecífica? ¿Lo puedo saber? Hasta acá no, ¿no? Hasta acá no. Y es una de las limitantes de la técnica, y es una de las limitantes de la técnica. ¿Bien? Limitante, como todo, dependiendo de la placa. Que ahora vienen equipos donde, bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Equipos donde le encontraron un truquito para encontrar algún parámetro que me permita eh, darnos una idea de que eso que estamos amplificando es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, hay algunas de estas becerreras que permite identificar los fragmentos que vamos amplificando a través de el T-melting. ¿Sí? Entonces, eh, si hay alguna amplificación inespecífica, ¿se acuerdan la temperatura de melting que nos daba un valor, ¿sí? Que era donde se encontraban asociadas o disociadas la mitad de las moléculas? ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo una curva de temperatura y se encuentran eh, absorbancias, ¿no? Absorbancias, fluorescencias de este tipo, ¿ven? Para uno que amplificó, para otro que amplificó, para otro. ¿Sí? A medida que aumenta la temperatura, va a ir aumentando hasta que llega a un punto donde acá se empiezan a renaturalizar y después se empieza a desnaturalizar, ¿no? Acá está en 50 y pico y acá ya está en temperaturas altas. ¿Sí? Entonces, esto hacen un tratamiento matemático, ¿sí? Y esta misma temperatura de hibridación y rehibridación, ¿se acuerdan de análisis matemático cuando veían la derivada primera eh, de una, por ejemplo, de una curva que tenía acá un cambio de concavidad, ¿sí? Y a esto le sacaban la derivada primera, por ejemplo, y les daba algo así. Llegaban a un punto hasta acá donde cambiaba la concavidad y después bajaba. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí? Algo bueno. Basándose en esos métodos van haciendo, en estas temperaturas de melting, van haciendo este tipo de tratamientos matemáticos y van obteniendo, por ejemplo, si hay, en este caso era un producto inespecífico que parecía que en este caso está asignado a un dímero de primer, ¿sí? Que los dímeros de primer es algo que puede ocurrir, ¿sí? De hecho, a veces en la PCR de tiempo final se ven al final, pero si uno está esperando una T-melting distinta, eh, bueno, tengo una idea de si eso que está amplificando es, por ejemplo, eh, el, el virus de COVID o el virus de la gripe o el virus del virus respiratorio sincicial. ¿Sí? Entonces, hay algunas de estas PCR que tienen esta limitante que tenían otras, que es tener algún método para no solo ver la cantidad, sino que asegurarnos de que de eso que se está amplificando en tiempo real es lo que yo quiero. ¿Bien?
Bien, este tipo de PCR que vimos recién es lo que se conoce como una cuantificación absoluta, ¿sí? Es un patrón de cantidad y con eso interpolo mi muestra en el patrón, ¿sí? No lo dijimos a esto, pero se interpola la muestra en el patrón y me da el número de microgramos de DNA que hay en mi muestra. Y ese número de microgramos de DNA, por ejemplo, se correlaciona con el número de partículas virales que tengo en plasma. ¿Bien? Ahora, este método también me permite realizar PCR cuantitativas relativas. ¿Relativas a qué? Bueno, relativas a, por ejemplo, un gen propio, ¿sí? Un gen que siempre se está expresando. Entonces, si es un gen que siempre se está expresando, lo que voy a medir es una RT-qPCR, ¿sí? Entonces, esos genes que siempre se expresan se los conoce como genes de mantenimiento, ¿sí? Y en general no cambian su expresión, ¿no? Porque como siempre se están expresando en un nivel basal, alto, más bajo, pero se están expresando siempre, eh, me da una idea también de si el gen que yo quiero ver funciona o no funciona, si hay más o menos cantidad. ¿Por qué? Porque tengo el otro para demostrarme que el sistema está funcionando. ¿Por qué? Y porque ese gen que se expresa siempre lo estoy detectando. ¿Bien? Y además es relativa porque yo puedo distinguir una situación, por ejemplo, decíamos antes, una célula frente a un determinado compuesto tóxico y una célula normal. Y lo que mi hipótesis es evaluar si tal gen se expresa más. Por ejemplo, es una célula hepática y mido algunos de los genes del complejo CYP450, ¿no? Todas esas proteínas que llamamos microsomales. Y quiero ver si hay una inducción de la expresión de ese tipo de gen. Entonces, la célula hepática le hago el tratamiento el tóxico y la célula hepática sin el tratamiento. ¿Sí? Esa sería mi situación normal. Y le mido el gen del CYP y el gen marcador interno, el gen Haukeep, a ambos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, y de esa forma yo normalizo por el gen interno y a su vez comparo con dos situaciones. ¿Sí? Bueno, y esto que está acá es un poco lo que ya hablamos de la cuantificación absoluta, que a partir de este umbral tengo distintos ciclos y esos ciclos tienen concentraciones inversamente proporcionales y lo que me va a dar es una curva con una pendiente negativa. ¿Sí? Y mi muestra, ingreso a la curva y digo que ingreso con qué, con el número de ciclos, ¿no? Ingreso con el número de ciclos que obtuve, vamos a suponer que esta fuese mi muestra, y con esto calculo acá qué concentración tengo. ¿Sí? Bueno, obviamente si en base a esta interpolación, si yo tengo la ecuación de la recta, y acá está graficado el logaritmo de DNA, una vez que interpolo, si está graficado el logaritmo de DNA, tengo que hacer la inversa del logaritmo, ¿sí? Y eso me va a dar las concentraciones. Bien. Bueno, PCR es multiplex. Ha habido antes de la QPCR, pero la verdad es que
con este tipo de PCR, como vimos en ese ejemplo que busqué en el recreo, se ha multiplicado su uso. ¿Sí? Antes era bastante más difícil. ¿Por qué? Porque se hacía con la PCR de punto final y de alguna forma el diseño de primers no solo tenía que identificar un gen distinto, sino que se tenía que distinguir en un gel, que era no con un fluoróforo, sino con la única forma que tenemos en un gel, que es por tamaño. ¿Ven? Entonces, eh, no solamente toda la dificultad de del diseño de primers para más de un gen, sino que a su vez esos gen me tenían que dar productos de amplificación de distintos tamaños para poder distinguirlos. ¿Sí? Bueno, y acá estaban mirando microorganismos patógenos en alimentos. ¿Sí? Entonces, este gen estaba solamente, este gen, digamos, este amplicón estaba asociado a estos microorganismos patógenos. ¿Sí? Y en las otras muestras que se analizaron, no hubo estos microorganismos patógenos. ¿Sí? O en este caso, había de ambos. ¿Sí? En esta hamburguesa, rica hamburguesa. ¿Algún microorganismo patógeno de hamburguesas conocen? Y ¿No? puede ser, profe, el que estaba en la carne picada, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Escherichia coli. Ahora, ¿es la Escherichia coli normal? No, es una cepa eh, tóxica, ¿sí? Enterotoxigénica, que puede dar o enterohemolítica, ¿no? Puede dar el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Hay algunas cepas de coli que adquirieron del medio, ¿sí? Por transferencia horizontal de genes, usaron ya micro, eh, algún plásmido o algún cassette de información para que expresen alguna toxina, ¿sí? Y bueno, eso hay que identificar. Y en este caso puede ser esta Escherichia coli, patógeno uno, y en vez de mirar un solo gen, buscan dos como para certificar. ¿Bien? Entonces, terminando esta técnica, tenemos la PCR cuantitativa y la PCR en la cual comparamos contra algo. Y esa nos sirve para ver expresión. Y ese tipo de PCR en tiempo real es la RT-qPCR, donde además de extraemos en este caso el ARN y hay que pasarlo a DNA copia y ahí recién se hace la transcripción. ¿Sí? Recién ahí se hace la PCR. ¿Bien? Bueno, esto lo vamos a dejar para después y ¿alguna duda de esto? Perdón. Repasarlo, ¿No profe, sí. contesta? Bueno, antes que se entienda. Sí, sí, sí. Les digo porque y más o menos sirve sí, para ver expresión de genes, tenemos que medir el RNA mensajero y para eso tenemos que hacer antes una retrotranscripción. Y bueno, creo que hay un problema de la guía que tienen ahí un problema de RT-qPCR, de
PCR en tiempo real, ¿sí? Ahí me fijo. eh, y vamos a suponer que es este. El otro día vimos bastante de todo esto. Este lo vamos a dejar. Bueno, acá el 24 tienen eh, uno para hacer, ¿sí? El 24, perdón. En este problema, sí, el 7. Sí, ahora se las subo. Ahora se las paso al grupo, ¿sí? No, porque la fuimos puliendo. Se la saqué para una versión más nueva. Ahora se la subo, ¿sí? Eh, quedan 10 minutos. ¿Tienen alguno el Excel a mano? ¿Alguno está con una computadora y no con el celu? Bueno, este problema particularmente apunta a RT-PCR o QPCR, ¿sí? Vamos a cortar acá, ustedes lo leen, ¿sí? Porque esto ya lo vimos el otro día también, el problema 6. Y tratan de hacerlo. Y empezamos antes de terminar, antes de empezar la teoría de nuevo tema, cerramos o nos orientamos a este. O el que lo alcanzó a hacer nos cuenta cómo lo hizo. ¿Está bien? Bueno, profe, avisa en el Listo. grupo cuando se conecta, ¿no? Listo. Perfecto. Dale. Listo, profe. Chaca. Usted desea hacer una cuantificación absoluta del virus de Epstein-Barr en una muestra de fluido humano usando una PCR cuantitativa. Para ello se corrió la muestra por duplicado y se usó estándares. Se observó que el estándar de 1 millón de copias tuvo su ciclo umbral de amplificación en el ciclo 21. El estándar de 100.000 copias en el 24, el de 10.000 en el 27, el de 1.000 en el 30 y el de 100 en el 32. Por su parte, una de las muestras tuvo su ciclo umbral, el CT, en el ciclo 27,5, sale de ahí ese número de la interpolación, y el duplicado en el 28. Con estos datos, desea saber cuál es la cantidad de virus en la muestra. ¿Y qué hicieron ahí? A ver, te va tirando medio ahí, a ver. Graficamos ahí como lo indica en el punto, Ujú. el logaritmo en base 10 de la concentración versus el umbral, o sea, el ciclo, los ciclos umbrales. Y, Sí. y para usar, como decía que era por duplicado, 27,5 y 28, usamos un promedio entre los dos. No sé si esto es lo Per- correcto. perfecto. Sí, más vale. Y en este caso hicimos el gráfico y lo extrapolamos y creo que daba 3,8 y seguía el número, obviamente. Que A luego tendríamos ver. que hacer 10 a la 3,8 todo ese número, ¿no? Y ahí nos daría el Bien. número de copias. 10 a la 3,8. Bueno. Y 10 a la 3,8, ¿entre qué número estaría? 10 a la 3 es 1.000. Y 10 a la 4 es 10.000. O sea que estaría ahí, entre esas dos, ¿no? Claro, cerca de 10.000, ¿no? Eh, como, como Tres era mil ochocientas copias más o menos. 3.800 copias les dio. Perfecto. Bien, les creo. ¿Cuánto era el número exacto que les había dado? El de, perdón, antes de
El logaritmo de tanto, ¿cuántas copias era? 3 a la 8. 3,8, perdón. Ah, estoy diciendo aquí. 3, ¿cuánto era? ¿3,8 era? Sí, profe, 3,8 le digo a los... No, pero 10 a la 3,8 no es 3800, ¿eh? Yo igual hice, a mí me dio 3,57 y Ah, después me dio 3728 el número de copias. está bien, está bien. Ahí entonces, más o menos 3600 copias. Vamos a poner entre las dos. ¿Puede ser eso? Vamos a hacer, ponemos acá 3600 y, bueno, no me deja poner las funciones. Bueno, pero, bien, me deja poner. Ahí está. Vamos a suponer que te dio 3600 copias. Entonces acá abajo, función. eh, ¿Está en Excel, profe? sí, Ah, no se está ¿no se compartiendo. ve? No, no, no. Ah, vamos a ver ahí. Bueno, estamos buscando ahí en el Excel el 10 a la 3,8, ¿cuánto era? Tendría que dar un número similar, ¿no? 3, acá de la real. A ver. Está bien, está bien. O sea que este 3800 va acá, es el resultado. No, no, tanta diferencia. A ver. No. Bueno, vamos a dejar ahí. Eh, a ver, esperen, ¿eh? Vamos a pensar ahí. A ustedes el valor de la interpolación le dio 20, ¿qué sí? No, perdón, entre el 28 y el 27,5. Y ahí cuando lo interpolaron les dio eh, 3600 copias. No, sí, 3500, la que dijeron recién. A nosotros, en nuestro caso, como nos dio 3,67, hicimos 10 a la 3,67 y nos dio 4.677 copias, o sea, 4.700. Perfecto, perfecto. Está bien. Está bien, porque ustedes cuando graficaron el número de copias pusieron ya directamente el logaritmo, porque la tabla era el logaritmo en base 10 de la concentración. Claro, exactamente. Perfecto. Entonces ese 3,67 si lo pasaban al número de copias, les daba 3800. Era así. Eh, estamos bien ahí entonces. El logaritmo de 3600 les da, o de 3800, les da tres- ah, 3,65 les dio.
3,67. 3,67. Bueno, entonces las copias están ahí. Más de 4.000. Y habían dicho ustedes 4.800, me parece. O 3.800. Ahí fue la confusión. 4.800, 4.800. Ahí está. Ahora sí. Ahí, ahora sí. Bien. ¿Está bien? El logaritmo de 4.800 me tiene que dar 3,68 en este caso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco otro tema que es este DNA que se está replicando y esta alta fidelidad que tiene la replicación del DNA. No alcanza, no alcanza por sí misma y soporta la fidelidad de la secuencia de DNA en la célula y lo que